Cuenta la historia de un matrimonio con dos hijos pequeños que semanalmente asistían a una iglesia cristiana. Los padres se emocionaban porque sus pequeños entraban con gusto a la escuela dominical, donde aprendían alabanzas, repetían versículos y cuando era diciembre eran pastorcitos en la obra de Navidad que la iglesia presentaba. En tanto que el esposo regularmente asistía a un estudio bíblico entre semana y la esposa hacía lo mismo. Y los domingos, tanto esposo y la esposa servían en la iglesia. Ante el crecimiento de los hijos, pues crecen las necesidades del hogar. El padre dedica más tiempo a obtener recursos para satisfacer esas necesidades. Por su parte, la esposa empieza a sentir la carga de atender sola a los hijos. Constantemente los está, como coloquialmente decimos, arreando para que recojan sus pertenencias, para que hagan la tarea, para que se metan a bañar, para que dejen de estar pegados a los juegos electrónicos que el padre les ha dado para mostrar su amor hacia ellos. Y ella siente que no hay apoyo de su esposo. Al crecer sus hijos y al llegar a la adolescencia, empiezan a mostrar cambios de conducta. Se vuelven groseros, respondones con los padres, desobedientes a las órdenes y ya ponen trabas para asistir a la iglesia o de plano se han rebelado y dicen no quiero asistir a la iglesia porque yo ni cristiano soy. Desde luego que los padres sufren. No entienden cuál es el problema, no encuentran la razón de tan violento cambio de actitud en la vida de sus hijos. Esos pequeños que con alegría participaban como pastorcitos en la obra navideña, ya no están en la iglesia, ya rechazan el evangelio. Hoy los padres quisieran que aunque fuera de burros salieran en las pastorelas. ¿Te suena conocida esa historia? Tristemente sí. ¿Y dónde está el error? La semana pasada nuestro pastor Rogelio nos instruyó y exhortó respecto a la esencia de la adoración a Dios. Yo quiero centrarme hoy en el lugar donde debe iniciar la adoración a Dios, y esto es en el seno familiar. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 6. Vamos a estar estudiando los versículos 4 al 9, pero te voy a leer desde el versículo 1 para que entremos en el contexto. Deuteronomio capítulo 6, dice el versículo 1. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vayan bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los versículos 4 al 9 son conocidos como el Shema. La palabra hebrea significa oye y está tomada precisamente de la primera palabra del versículo 4. Como lo señala el pastor MacArthur, el título en español de Deuteronomio se deriva de la mala traducción de la Septuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento, ya que en el capítulo 17, versículo 18, se establece que el rey se sentará en su trono de su reino y escribirá para sí en un libro una copia de esta ley.
y por eso se entiende como una segunda ley. El título hebreo del libro se traduce, estas son las palabras, porque estas son las primeras palabras del versículo 1 del capítulo 1. No hay una segunda ley, Dios solo ha dado una sola ley. Por lo tanto, el título hebreo es una mejor descripción del libro, debido a que no es esa segunda ley, sino más bien la explicación de la ley dada por Moisés a la nueva generación de israelitas en el desierto que van a entrar a la tierra prometida. Deuteronomio completa la unidad literaria de los 5 libros que se conocen como el Pentateuco. Su autor fue Moisés, como lo refiere el versículo 1, capítulo 1, y como lo refiere también el Antiguo Testamento y aún el Nuevo Testamento. A excepción de Deuteronomio 32, versículo 48, hasta capítulo 34, versículo 12, que fue añadido después de la muerte de Moisés. Desde luego, Moisés no pudo haber escrito estos capítulos, y se considera que probablemente fue Josué quien escribió estos últimos capítulos. Este libro fue escrito en el año 1405 a.C. Lo interesante de Deuteronomio es que no muestra un avance histórico en Israel, sino todo sucede aproximadamente en un mes y en un solo lugar, en lo que se identifica como los campos de Moab al este del río Jordán. Habían pasado casi 40 años desde que los israelitas habían salido de Egipto. Y podemos ver que es un recordatorio de la ley dada por Dios. Pero también Moisés, en el capítulo 1, va a recordar el evento de los 12 espías que tenían que ir a inspeccionar la tierra prometida, y cómo porque 10 espías incrédulos dudaron de la promesa de Dios, el pueblo les creyó a esos 10, y en cambio los otros 2 sí aceptaron entrar a la tierra prometida porque era una promesa de Dios. Aquí vemos que la democracia no funciona en los asuntos de Dios, porque los asuntos de Dios son gobernados por una teocracia. Entonces, el capítulo 2, Moisés recuerda los años que pasaron en el desierto como consecuencia de la ira de Dios al no haber entrado a la tierra prometida, y los manda a vagar en el desierto. Y esto es un recordatorio para la segunda generación. En el capítulo 3, Moisés recuerda y relata la prohibición que Dios le dio a él para que entrara a la tierra prometida, y que sería Josué el que entraría, conquistaría y repartiría esa tierra. El capítulo 4, ante esos eventos de incredulidad y la ira de Dios, Moisés exhorta al pueblo a la obediencia a la ley de Dios y a que se cuiden de caer en el pecado de la idolatría. El capítulo 5 nos refiere a la proclamación de los 10 mandamientos. Recordemos, la ley dada por Dios a Moisés en el Sinaí contiene 3 tipos de leyes: la ley ceremonial, que son las ofrendas y los sacrificios; la ley moral, que se conoce como el decálogo, los 10 mandamientos; y la ley civil, que era como el código civil que tenían los judíos y cómo iban a relacionarse. Por lo tanto, sí, llegamos a nuestro capítulo 6 y pudimos escuchar en la lectura de los 3 primeros versículos el énfasis que nos da el Señor en la relación que hay con el propósito de la ley para que temas a Dios y obedezcas a Dios. El temor a Dios y la obediencia a Dios están íntimamente ligadas. No podemos decir que obedecemos a Dios si en nuestro corazón no hay un temor reverencial hacia su persona, hacia su palabra, hacia su obra. Y llegamos al versículo 4. Y de los versículos 4 al 9 vamos a estudiar 4 cualidades de la familia que adora a Dios que confrontan nuestra manera de vivir. 4 cualidades de la familia que adora a Dios que confrontan nuestra manera de vivir. Y la primera cualidad la encontramos allí en el versículo 4. La primera cualidad es: la familia que adora a Dios ama totalmente a Dios. El versículo 4 establece: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Recordemos que los 10 mandamientos aún continúan siendo la base del pacto de Dios con Israel,
y el núcleo de la Torá. El discurso de la ley comienza aquí con una explicación y aplicación del primer mandamiento dado en la ley. Y lo primero que dice es, oye, Shema, que es un imperativo, es un mandato. Este mandato que se ve en la primera palabra del versículo 4 abarca hasta el versículo 9. Todo ese Shema es un mandato. Oye, Shema implica escucha con la idea de hacer. Dios no está dando una información. Dios está dando su ley, está dando su mandato y está ordenando. Israel escucha con la intención de que pongas en práctica estos mandatos. Ya lo dijo en los primeros 3 versículos del capítulo 6. Para que temas y obedezcas y tengas larga vida y prosperes. Entonces, oye Israel, Jehová, Yahvé, literalmente el Dios del pacto, nuestro Dios, habla de una relación de Dios con su pueblo. Recordemos, Dios toma la iniciativa para escoger a su pueblo, sacarlo de la esclavitud de Egipto, llevarlo por el desierto para darle la tierra prometida que le había prometido a Abraham, allá en Génesis 12. Dios es el que toma la iniciativa siempre para acercarse al pecador y ofrecerle el perdón de los pecados a través del sacrificio de Jesucristo. Y aquí hay una relación íntima entre el Dios Santo y el pueblo de Israel. Jehová uno es. En el hebreo, la palabra uno es ejad. Implica o significa el número entero más pequeño, pero por el contexto muestra la singularidad de Dios en contraste con el politeísmo que practicaban los demás pueblos. También implica la unidad de la Santísima Trinidad, un solo Dios conformado por 3 personas de la misma esencia, poder y autoridad. Esta frase, Jehová uno es, ha sido interpretada de diferentes maneras. Hay quienes la establecen como el Señor nuestro Dios es el único Señor, otros dicen es nuestro único Señor y otros establecen solamente el Señor. La opinión que consideramos más acertada es la de los comentaristas Kelly y Delitzsch, que señalan que Yahvé es el único Dios absoluto, es decir, Dios se revela como el Dios absolutamente soberano, quien es independiente en todas sus acciones y se revela como el Dios absoluto, vivo y verdadero. Un solo Dios que gobierna toda la creación. Es lo mismo que escribió el profeta Isaías, ahí en Isaías 45, versículos 5 y 6. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Y es el único Dios soberano, el único Dios gobernante, el único Dios vivo y verdadero, el único Dios del pacto con Israel. Y para la iglesia el énfasis es el mismo. Pablo, escribiéndole al joven pastor Timoteo en su primera carta, allí en el capítulo 2, versículo 5, nos muestra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, porque Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Dios hombre, por lo tanto hay un solo Dios, 3 personas en un solo Dios, de la misma naturaleza, esencia, autoridad y poder. Es tan importante el Shema para los judíos, que los judíos ortodoxos lo repiten 2 veces al día, por la mañana y por la noche. El versículo 5 nos dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aquí el mandato es amar. Tiene la implicación en el original hebreo de ser leal. No está estableciendo un sentimiento, una emoción. Está estableciendo la decisión de ser leal a Dios, al soberano. Y amarás
El verbo en su gramática hebrea representa la acción misma como más prominente que el sujeto. Lo importante es el amar. Y al estar en perfecto, indica la acción cuyo cumplimiento está en el futuro, pero con efectos de tenerla por cumplida. Al inicio, a la mitad, como sea, pero Dios la da como por cumplida, con un efecto permanente, de tal forma que Israel no tenía otra opción que ser leal a Dios. Que ser leal a Dios. Y dice, amarás a Jehová tu Dios. Del plural nuestro Dios, ahora se enfatiza el singular, tu Dios. Y esto revela una relación personal de cada uno de los judíos que tenían que tener con Jehová. Una relación íntima, personal, permanente con Dios. En el Nuevo Testamento, para la iglesia, es el mismo mandamiento. Es el mismo mandamiento. ¿Sí? No podemos dejar de amar a Dios, a nuestro Dios, al Dios que nos rescató personalmente a través de su llamado personal por medio del sacrificio de Jesucristo. Y nos establece, amarás a Jehová tu Dios de todo. Esto es con la totalidad, completamente de tu corazón, de tu alma y con todas tus fuerzas. Estas tres palabras implican la totalidad del ser humano. El corazón refiere el centro de los pensamientos, de los sentimientos y de la voluntad. La manifestación de amar con todo el corazón excluye toda mediocridad en la forma de amar a Dios. Todo el corazón. Excluye toda división del amor a Dios en el corazón de la persona. El corazón del creyente no es un condominio donde en un departamento habita Dios, pero lo amamos tremendamente, y en otro el trabajo, y en otro los hijos, y en otro mi descanso, y en otro el deporte, y en otro mi coche, y en otro mis hobbies. No, dice con todo el corazón, completamente, ¿sí? Por lo tanto, no admite Dios un amor mediocre de Israel en el contexto de la iglesia para nuestros días. De esta manera, los mandamientos de Dios son un asunto del corazón y no solo de la memoria de las personas. Por su parte, el alma refiere la parte inmaterial e interna del ser humano, y las fuerzas implican el vigor de llevar mental y físicamente a cabo la obediencia a los mandatos de Dios. ¿Nos va a costar trabajo? Sí, nos va a costar trabajo. Y por eso el Señor en su palabra nos dice, esfuércense en permanecer en la fe. Esfuércense, no claudiquen, no desmayen, no se caigan, permanezcan firmes. Estos tres elementos, corazón, alma y fuerza, implican la totalidad del ser humano. Es decir, no debe existir una sola célula que no esté amando a Dios. Recordemos qué tan importante es el Shema, que a Jesucristo le preguntaron que cuál era el primero y gran mandamiento. Y los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos refieren que el Señor respondió diciendo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El Señor incluye la mente. Los comentaristas señalan que tiene una implicación de que el creyente debe entender la palabra de Dios para obedecerla. Debe usar la razón para entender qué es lo que Dios está pidiendo, qué es lo que Dios está ordenando en su palabra y ponerla en la práctica. No es una adoración de un estado de éxtasis, de gritos, de llantos, de brincos, saltos. Es una adoración con el uso de la razón, pero completamente
el ser humano tiene, el creyente tiene que adorar a Dios. Y el Señor agregó que el segundo gran mandamiento es amar al prójimo como a uno mismo. Y aun y cuando no está establecido aquí en el Shema, sí está establecido en Levítico 19:8. Y tenemos que entender aquí que Dios le ha dado a Israel su ley y ha ordenado que le amen con todo el ser del israelita. Pero nada más tenían la ley. Cuando pasamos al pacto de gracia que inaugura Cristo, recordemos que Jesús es la palabra de Dios encarnada. Y Él murió en la cruz para el perdón de los pecados y dar vida eterna a quien confía en ellos. Y si simplemente por dar la ley Dios estableció que se le amara, ¿cuánto más hoy la iglesia debe amar a Dios cuando ha recibido el sacrificio del unigénito Hijo de Dios? ¿Cuánto más debemos amar a Dios por ese sacrificio? Amar al Señor con todo el corazón, alma y fuerza es la base espiritual de donde fluye el observar los mandamientos para mostrar el amor total a Dios andando en sus caminos. No podemos decir que amamos a Dios. No podemos decir que somos leales a Dios si no escuchamos a Dios, si no escudriñamos la palabra, si no estudiamos su palabra. Primera de Juan 5:3 nos dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El amor a Dios es el distintivo del genuino creyente. Implica conocer, temer y obedecer a Dios. Conocer, temer y obedecer a Dios. Habrá quien diga que conoce a Dios, pero si su conducta no muestra ese temor reverencial, no está obedeciendo a Dios y por lo tanto no está amando al Señor. La primera cualidad es amar a Dios total y completamente. La segunda cualidad, la palabra de Dios gobierna el corazón. La familia que adora a Dios entiende que la palabra de Dios gobierna su corazón, el corazón del creyente. Nos dice el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿cuáles son estas palabras? La ley. Que yo, Jehová, te mando, no te sugiero, te ordeno que las escuches para obedecerlas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estarán, literalmente implica ocupar tu corazón, de tal forma que las palabras dadas por Dios cubran y gobiernen el corazón del creyente. Cubran y gobiernen los pensamientos, las emociones, los sentimientos y la voluntad. Una cosa es recitar un versículo de memoria y otra cosa es obedecer ese versículo. Dios dio su ley para edificar al pueblo de forma individual y de esta manera edificar a toda la nación y que en forma colectiva la nación adorara al Señor. Y hermanos, ese mandato no ha cambiado. El Señor sigue buscando edificar en forma individual a cada uno de sus hijos, para que después, como lo explicó nuestro pastor Rogelio el domingo pasado, en forma colectiva la iglesia lo adore. Pero de nada sirve la adoración colectiva el domingo si no hay adoración individual, diaria, en el hogar. De nada sirve. ¿Qué le pasó a esa familia? ¿Qué le pasó a esos hijos? ¿Adoraban el domingo nada más? Ahí un estudio semanal, pero no había una adoración familiar diaria.
Los mandamientos de Dios son tan importantes que deben estar escritos en el corazón del creyente y no en tablas de piedra, tal como lo establece el nuevo pacto que nos señala Jeremías 31:33. Y tal y como Pablo lo señala en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Quieres saber si eres leal a Dios? ¿Quieres saber si verdaderamente amas al Señor? ¿Cuánto tiempo pasas estudiando la Biblia? Diariamente. Esto es independiente de cuántos sermones escuchas por internet, de cuántos estudios bíblicos asistes en la semana. ¿Cuánto tiempo tú en forma individual, como hijo de Dios, pasas estudiando la Escritura? Tú tienes la respuesta. ¿Eres leal a Dios? ¿Completamente leal a Dios? Vamos a la tercera cualidad. Recuerda, estamos estudiando aquí en Deuteronomio 4:6-9, 4 cualidades de la familia que adora a Dios que confrontan nuestra manera de vivir. Ya vimos la primera, ama a Dios completamente. La segunda, la palabra de Dios gobierna el corazón. Y la tercera, la familia que adora a Dios instruye diariamente con la palabra de Dios. Instruye diariamente con la palabra de Dios. Dice el versículo 7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Qué es lo que vas a repetir? La palabra de Dios. Estas palabras que yo te mando hoy, que estarán sobre tu corazón. Si no están sobre tu corazón, tú no las puedes repetir a tus hijos. Porque tú no las conoces, porque tú no las aprecias, porque tú no las guardas, porque tú no las valoras, porque tú no las practicas. Entonces tú no las puedes repetir a tus hijos. Y la palabra repetir en su original griego es literalmente recitar, con la implicación de enseñar por repeticiones frecuentes o amonestaciones. ¿Y a quién se les debe enseñar? A los hijos, es decir, a tu descendencia. Y hablarás de ellas. Literalmente se las vas a comunicar en forma verbal, estando en tu casa, en donde vives, donde moras, y andando por el camino, cuando te trasladas a algún lugar, y al acostarte, cuando vas a descansar, y al levantarte, cuando vas a iniciar tus actividades. Y todo esto implica actividades diarias, actividades cotidianas de una persona, actividades cotidianas de una familia. Y el mandato es: oye Israel, para que muestres tu amor obedeciendo la palabra de Dios que estás enseñando a tus hijos. Porque tú dices que amas a tus hijos y que darías todo por tus hijos y que te esfuerzas y trabajas tanto para que no le falte nada a tu familia. Y por eso los llenas de bienes materiales y les das una buena escuela y quieres que estén seguros y que sean felices llenándolos de cosas materiales. Aunque se vayan al infierno, porque tú no les enseñas la palabra de Dios. Ahora, esto, hermanos, es mucho más que regalarle una Biblia a tu hijo y decirle, léela. Esto es mucho más que decirle, ora. Yo conocí a un hermano que castigaba a sus hijos mandándolos a orar. Y te vas a castigar como penitencia, ¿no? Y repites el Shema 4 veces, mirando a la Meca. No, por favor. Esto implica, en el contexto judío, no tenían una Biblia escrita como nosotros. Esto implica que la transmisión era persona a persona, verbal, y hablarás a tus hijos. ¿Qué implicación tiene esto? Una relación.
personal, cara a cara con tu hijo. No es que la escuelita dominical te la enseñe. Ahí prende los sábados la escuelita sabatina y no te muevas. No. Es la responsabilidad del líder espiritual de la casa de enseñarle a su hijo la palabra de Dios. Es modelar el evangelio a los ojos de nuestros hijos. No es suficiente traerlos a la iglesia. ¿Cuántos hemos experimentado eso de que chiquitos vienen felices y de adolescentes no quieren saber nada y de jóvenes ya se apartaron? Porque no hubo esta obediencia a la instrucción diaria en el hogar, de enseñarles la palabra de Dios, de modelarles la palabra de Dios. Y este mandato nos lo repite Pablo en Efesios 4:29. Perdón, en Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Y sabes cuándo provocamos a ira a nuestros hijos? Cuando somos incongruentes como creyentes. Cuando el domingo nos ponemos de mascarita sagrada y el lunes somos Blue Demon. Cuando nuestros hijos no ven que el marido ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia y la respeta y la sirve y llora con ella. Cuando los hijos no ven que la esposa se somete a la autoridad del marido como se somete a Cristo. Y entonces hay incongruencia. Y los hijos dicen, ¿para qué voy a la iglesia el domingo y ponemos cara de santos? Si entre semana aquí hay gritos, aquí hay pleitos, aquí hay ofensas, aquí hay división. ¿Para qué quiero la Biblia? ¿Para qué quiero ese Dios? ¿Para qué quiero esa iglesia? Mis padres están tan ocupados en su trabajo. Mi mamá se queja de que está sola, porque mi papá trabaja mucho. Y el hogar se divide, sufre, y Dios no es alabado. Aquí está la adoración familiar. Aquí está el centro de la adoración familiar. Actividades cotidianas donde se transmite la palabra de Dios. Toda actividad que tenemos en cada día es una oportunidad para enseñar la palabra de Dios, para modelar el evangelio. ¿Recuerdas a Josué? Entró, conquistó, repartió la tierra y en su despedida le dijo al pueblo, decidan ustedes a quién van a servir. ¿Van a servir a los Baales, a los dioses? Como ustedes quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y la palabra servir también se puede traducir del hebreo adorar. Pero yo y mi casa adoraremos a Jehová. ¿Tienes esa convicción en tu corazón? Porque la palabra de Cristo gobierna tu corazón e instruyes con esa palabra a tus hijos. ¿O eres cristiano de domingo nada más? La adoración inicia en la casa, donde los padres enseñan a sus hijos a conocer y a confiar en Dios. A través de la lectura diaria de la Biblia, les enseñan a orar a Dios, les enseñan a agradecer a Dios por lo que tienen y aún por lo que no tienen, donde cada uno ora por las necesidades personales de cada miembro de la familia. No te dé pena decirle a tus hijos que tienes problemas económicos, que has hecho mal uso del dinero, que no has sabido administrar lo que Dios te ha dado y que necesitas que oren por ti. No te dé pena decirles que has ofendido a Dios y que te arrepientes y pides perdón a Dios. Miren, hermanos, vayan ahí a Deuteronomio 6:20, allá adelantito. Dice la Escritura, mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo,
Nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Te pregunto, ¿tus hijos conocen tu testimonio? ¿Tus hijos saben de dónde te sacó el Señor? ¿Tus hijos saben cómo te rescató de la esclavitud del pecado por la vida que tú tenías antes? Porque los hijos que nacen en un hogar cristiano tienen la imagen de que sus papás siempre han sido espirituales. ¡Qué barbaridad! Mira cómo van a la iglesia, mira, todo es iglesia, son muy espirituales. Yo no puedo llegar a alcanzar ese nivel de espiritualidad, de convicción, no puedo. Y se les pone una losa pesada a los hijos en la espalda, porque tú no les has enseñado la palabra ni les has dicho de dónde te sacó el Señor. ¿De dónde te sacó? ¿Y por qué estás tan agradecido con el Señor? ¿Y por qué amas al Señor? ¿Y por qué buscas obedecer al Señor y servir y adorar al Señor? La palabra lo dice, cuando tus hijos te pregunten, éramos siervos del pecado, pero Dios nos libertó. Y llegamos a la cuarta y última cualidad de una familia que adora a Dios. La familia que adora a Dios no se desvía de la palabra de Dios. No se desvía de la palabra de Dios. Versículo 8 y el 9. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y aquí literalmente nos está dando que tenemos, que los judíos tenían que asegurar con una cuerda o un cordón el Shema y atarlo a su mano y ponerlo enfrente de sus ojos y ponerlo en los postes de su casa. Es lo que los judíos llaman tefilín y filacterias y el mesusa. El tefilín y las filacterias era lo que se ponían en la mano y en la frente. Y la mesusa era una cajita de metal o una bolsita de cuero que ponen colgada en la puerta y que cuando entran y salen de su casa la tocan. Los judíos no entendían que las palabras atadas en la mano y en la frente eran dadas por señal y eran palabras figurativas que tienen el propósito de enfatizar la observancia de los mandamientos de Dios para no desviarse de ellos. Es un recordatorio de tener presente en todo tiempo, en todo lugar, en toda actividad, la palabra de Dios. El problema fue que los judíos empezaron a realizar estos actos en forma religiosa y se olvidaron de lo que Dios quería transmitirles y se volvieron religiosos. Entran y salen y tocan el mesusa, sí. Pero como el Señor dice, este corazón de labios me honra, de sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Porque se volvieron religiosos y la religiosidad los llevó a la desobediencia. Ya no estaban atentos a la palabra de Dios, ya no obedecían la palabra de Dios, se volvieron idólatras. Y conocemos la historia, el exilio. Por cambiar al Dios vivo y verdadero por actos religiosos externos. Para los creyentes que conformamos el cuerpo de Cristo, el mandato es el mismo. No podemos desviarnos de la palabra de Dios.
Debemos atender la palabra de Dios en toda nuestra manera de vivir. Hebreos 2, 1 al 3 nos lo establece. Hebreos 2, 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia, con más urgencia, con más cuidado, atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Y qué habían oído? La palabra de Dios. No sea que nos deslicemos, no sea que nos vayamos alejando cada día más de la palabra de Dios y de Dios mismo. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Si nos hemos ido deslizando, separándonos de nuestro encuentro diario con el Señor, estamos descuidando la salvación que el Señor nos ha dado. Y recuerda, Deuteronomio está repitiendo, está recordando lo que le sucedió a la primera generación de israelitas y cómo por su incredulidad no entraron en la tierra prometida. Y Moisés está diciendo, obedezcan, teman a Dios y obedezcan. Y hoy la iglesia tiene que atender ese mandato. Atiende la palabra de Dios para obedecerla. Y lo primero que te dice la palabra de Dios es: ten un encuentro diario con el Señor. Procura con diligencia presentarte ante Dios como aprobado, como siervo que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y usar bien la palabra de verdad no es memorizar versículos, es aplicar la palabra de Dios al estilo de vida. Lo mismo que le sucedió a los judíos, que se volvieron religiosos externamente, ¿sí? El profeta Isaías nos dice en el capítulo 1 que Dios estaba harto de esos actos religiosos externos. Lo mismo nos puede suceder a nosotros, hoy, a la iglesia. Como creyentes no estamos exentos de realizar actos religiosos externos, como orar antes de cada alimento, o cuando tenemos problemas nada más, o asistir fielmente a la iglesia, o a los estudios bíblicos, o tapizar la casa con versículos bíblicos en las paredes de la cocina, del baño, de la sala, en el refrigerador. O bien, hoy, para estar más a la moda, subir versículos, frases de puritanos o de connotados pastores o predicadores a las redes sociales, hablar con un lenguaje religioso, traer un símbolo que nos identifique como creyentes, un pescadito en el coche, una pulsera, collar, mascada, anillo, corbata. Y aún más, estar en algún ministerio en la iglesia y servir fielmente en tu ministerio. Porque si cuando te toca servir vienes, cuando no te toca servir, crees que estás de vacaciones, pues como no tengo trabajo, pues no vengo. Pero sin amar a Dios con todo el corazón, sin tener presente la palabra de Dios en toda nuestra manera de vivir, ni tener un tiempo diario para enseñar la palabra de Dios a nuestra esposa e hijos, porque tenemos mucho trabajo, porque no tengo tiempo, porque primero es el descanso, el ejercicio, los amigos, cualquier otra cosa antes que Dios. Pero eso sí nos decimos cristianos. No hemos podido cumplir con el mandamiento de amar a Dios. ¿Cómo vamos a cumplir con el mandamiento de enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios? Si para nosotros Dios es una actividad más en nuestro diario vivir. Así como voy al spinning, voy al estudio bíblico. Así, igual. Si la palabra de Dios
no está gobernando tu corazón, si la palabra de Dios no es tu vida, no tenemos vida. Nos autoengañamos. Porque la palabra de Dios nos revela a Dios y nos instruye en lo que tenemos que hacer. Debemos entender que no glorifica a Dios el tener un ministerio en la iglesia, enseñar o predicar la palabra de Dios si no estamos sirviendo y enseñando a nuestra familia. El primer altar de adoración a Dios, nuestra primera congregación es nuestra casa, no la iglesia. Es nuestra casa. Dios quiere edificar individualmente el corazón de sus hijos para que lo adoren colectivamente. Cada uno de nosotros necesita ser edificado individualmente, pasar tiempo a solas con Dios diariamente y después incluir a la familia diariamente para compartir la palabra de Dios e instruir a nuestra esposa y a nuestros hijos. La adoración colectiva, la iglesia, sin la adoración individual, es apariencia religiosa, que no glorifica a Dios, sino lo ofende. Si la palabra de Dios, si nuestro corazón no está gobernado por Dios y por su palabra, la adoración que le damos a Dios no le alaba. Aunque estemos reunidos, aunque tengamos iglesia nueva, no le alaba. Venimos a sociabilizar espiritualmente, pero no a alabar a Dios, porque nuestra vida no está obedeciendo a Dios. Si eres hombre, debes entender que Dios te ha delegado el privilegio de ser el líder espiritual de tu familia, el sacerdote de tu casa, el pastor de tus hijos. Y tienes la responsabilidad de estudiar la palabra para enseñarle la palabra, para modelarle la palabra a cada uno de ellos. Y si tú eres mujer casada con un incrédulo, Dios te ha dado a ti ese privilegio. Enséñale a tus hijos la palabra de Dios. Enséñales el temor de Dios. No solo les enseñes las historias bíblicas. Enséñales a temer, a vivir con reverencia delante del Creador. Porque un día daremos cuentas todos delante de Él. ¿Qué hicimos con su palabra? Para terminar, quiero compartir contigo 5 consejos para establecer la adoración familiar. 5 consejos para establecer la adoración familiar. El primero, asegúrate de que eres un genuino creyente. Sí. No te autoengañes. No pienses que por venir a la iglesia, no pienses que por estar en un estudio bíblico, que por repetir versículos, que por haber salido del seminario. No. Asegúrate que tienes un corazón inclinado a buscar, obedecer a Dios. Y que tu prioridad es Dios por encima de tus actividades y de todo afecto natural. Asegúrate que eres creyente. Para eso necesitas tener una disciplina de estudio de la Biblia diario, una disciplina de oración a solas con el Señor, para que pidas sabiduría, para que pidas entendimiento y obediencia a esa palabra. En segundo lugar, establece un horario en el que toda la familia puede estar reunida. Como nunca lo has hecho, empieza con 1 o 2 días a la semana. La idea es ir aumentando paulatinamente hasta que toda la semana haya una adoración familiar. Establece un horario en donde todos van a estar juntos, un horario que se va a respetar,
No seas tú el primero en decir, voy a llegar tarde o no voy a poder hoy, lo pasamos para mañana. No, 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 comprométete con el Señor. Un horario en el que toda la familia, no hay excusas, no hay cansancio. ¿Estarás cansado para adorar a Dios? Un horario en el que no vas a contestar llamadas ni mensajes de WhatsApp, ni vas a ver si tienes correo electrónico, nada. Un horario en el que toda la familia, concentrada, sí. Si tu hijo adolescente no quiere participar, simplemente dile que esté sentado y que escuche. No lo hagas participar, no le pidas que lea, no le digas, puedes orar, no, pero que esté presente. Y esto es tan simple, ¿no quieres escuchar la palabra de Dios? Ok, no comes. ¿Por qué vas a alimentar el cuerpo y no el alma? Pero déjalo que esté ahí sentado. Y tú, con tu esposa, haz el devocional familiar. Si tu esposa tampoco quiere estar, pero tus hijos sí, pídele que esté ahí. Pero tú ten el devocional familiar. Y si ni tu esposa ni tus hijos quieren estar ahí, no te desanimes. Ten tú solo el devocional familiar, pero que ellos te vean y escuchen. ¿Cómo lees la Biblia? ¿Cómo oras? Ahora, un favor. Establece un tiempo corto. No les quieras dar una predicación de 35, 40 minutos todos los días. Establece un tiempo corto, 10, 15 minutos. Y ya. Preciso, conciso y macizo. Tercero, prepárate con tiempo para que tengas listo el material bíblico que vas a compartir, que vas a leer. No llegues a sentarte y vamos a tener la adoración familiar, ¿sí? Y le empiezas a dar vuelta a la Biblia. Espérense, porque sí, estoy buscando, sí, un deuterocanónico que no encuentro. No. Establece qué vas a dar, porque tú ya lo estudiaste antes. A lo mejor lo que es en tu devocional, bueno, eso lo compartes, pero estás listo, preparado. Establece peticiones de oración que puedas compartir con los miembros de tu casa. Si tienes hijos pequeños, 2, 3, 4 años, inclúyelos y cuéntales las historias bíblicas. Cuéntales de la creación, cuéntales de los milagros del Señor. Cuéntales, pero con un énfasis especial, por favor. No exaltes a Daniel, porque no fue comido por los leones. ¡Qué valiente era Daniel! No, exalta al Dios de Daniel, que lo guardó de ser consumido por los leones. Cuarto, pídele a tu familia que tengan sus Biblias a la mano y hazlos participar con la lectura del texto o textos que has preparado y después hazles preguntas. Tú explicas el texto, no esperes que ellos lo expliquen, tampoco les digas, oye, ¿y para ti qué significa esto? No, ese es el primer error en la interpretación de la Biblia. Dios solo quiso decir una cosa, tiene un solo significado. Tú vas a dar el significado, pero después vas a cuestionar. ¿Cómo podemos aplicar esto? ¿Qué te pasó hoy? ¿Sí? O si hubo un suceso en la familia. ¿Te fijaste cómo esto? Pero mira, Dios nos dice esto. Confiamos en Dios grande y soberano. Tenemos que hacer esto. Y último, recuerda, debes dirigir a tu familia con una actitud amorosa. No de un juez, no de un dictador, sino con un corazón apacible. Háblales con el amor que tienes por ellos.
Y toma en cuenta algo. No está en riesgo la economía, la educación o el bienestar social de tu familia. Está en riesgo el destino de su eternidad. ¿Qué le pasó a esa familia? No hubo adoración familiar. No hubo obediencia a la palabra de Dios. Hubo actos religiosos externos, pero no un corazón que ama a Dios con todas sus fuerzas. Y esto no es garantía de que tu familia vaya a ser salva. Yo no sé si tú te has cuestionado que tal vez tus hijos no son predestinados para salvación, porque la salvación es un acto exclusivo de Dios. Esto no te va a garantizar que tus hijos sean salvos. Eso solo Dios lo sabe. Pero sí te va a garantizar que tú tendrás la conciencia limpia delante de tu Creador, porque le temes y le obedeces. Hermanos, urge iniciar la adoración familiar. Urge, porque la vida eterna de nuestros hijos está en riesgo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por este recordatorio que tú nos has traído esta mañana. Señor, cómo tú castigaste a tu pueblo por confiar externamente en ti, pero no tener un corazón entregado a ti, que te ama totalmente, que confía totalmente y que muestra ese amor conociéndote y obedeciéndote. Padre, hoy tenemos que pedirte perdón porque hemos sido desobedientes a tu mandato. Hoy tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos porque no hemos sabido ser los padres, los líderes espirituales que tú quieres que seamos. Señor, perdónanos, transfórmanos, capacítanos. No sabemos si nuestros hijos serán salvos, pero queremos adorarte en casa para estorbarlos, para mostrarles tu grandeza, orando que tú derrames tu gracia sobre ellos, sobre nuestra pareja incrédula, y que como familia aprendamos a adorarte en casa primero, para después venir con gozo a adorarte en la congregación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo.